Damos en este momento una cordial bienvenida a todos los presentes para esta segunda conferencia, segundo estudio, segundo diálogo esotérico, segundo compartir entre todos los presentes. Y como ustedes se dieron cuenta, en la primera parte estudiábamos sobre ese poder que tienen los guarismos para interesarnos, a practicarlos, a vivirlos y hacer uso de esas herramientas que el maestro nos da para nuestro propio bien. Ya hoy nos corresponde un tema un poco más profundo en el área de la psicología gnóstica, en el área del conocimiento de sí mismo, en el estudio que cada uno de nosotros debemos realizar para poder seguir avanzando en el desarrollo de la esencia y del alma, de la conciencia. Y pues tenemos también la presencia del hermano Alejandro, misionero allá en España, que nos va a compartir también, que va a ser parte de todo este diálogo. Y como ustedes bien saben, el anhelo es que hagan sus aportes, que hagan sus preguntas, que expresen sus inquietudes, las dudas que hay, porque muchas veces nosotros pensamos que vamos bien en el estudio psicológico, en la muerte del ego, cuando en el fondo estamos de pronto dando vueltas en círculos y no hemos comprendido realmente esa dinámica y por eso muchas veces el ego nos gana. Así que cualquier pregunta que tengan, inquietud, pues tienen que hacerlas, porque el anhelo es que esto dé o podamos dar las mejores claridades entre todos y sacar el mejor resultado para nuestro propio trabajo espiritual. Así que pues Dios quiera que el Cristo, el Maestro, la Venerable Logia Blanca nos asista en este compartir, que el Maestro Samael pues se haga presente y nos eche la manito, porque pues estamos gravitando a nombre de la doctrina gnóstica, de la gnosis, del gnosticismo, y esperamos pues siempre que esas ayudas se hagan presentes para que nos iluminen un poquito y el entendimiento como la conciencia, la comprensión, se hagan presentes en cada uno de nosotros. Así que hermanos, de verdad esperamos que estemos bien focalizados y ustedes hagan participación, porque de eso depende de que el tema se haga más sabroso, más interesante y guste para todos los presentes. Así que bien, a nombre también de todos los benditos maestros que siempre nos acompañan, que Dios quiera que estén con nosotros, nos ayuden. Y vamos a comenzar, vamos a iniciar el desarrollo de este diálogo entre todos. Y bueno, si alguien quiere empezar dando o haciendo una pregunta, pues tiene en este momento derecho de activar el micrófono. Si todavía lo está pensando o cree que más adelantico, entonces le damos la palabra a nuestro compañero Alejandro para que él, pues de hecho desde allá de España, a estas horas que es medianoche, y él está ahí pues con toda la disposición, con toda la voluntad de compartir con todos los presentes, pues que si él quiere puede comenzar, porque el tema anterior iniciamos nosotros presentándoles a ustedes el libro y todo, entonces le damos el uso de la palabra a él y luego lo seguimos con interrogantes, preguntas y amplitud del tema en el día de hoy. Así que Alejandro tiene la palabra. Muchas gracias, Edison. Les enviamos desde aquí un gran cariño a todos los presentes y a los que nos van a estar compartiendo también en el futuro a través de los diferentes medios que la tecnología tenga a bien poner a su disposición para compartir las enseñanzas del venerable maestro Samael Aumeor. Una de las cosas interesantes y en relación con el cartel que nos habla del inconsciente, el infraconsciente y la muerte psicológica, habría que ver un poquito a qué se refiere y el por qué. Y en pocas palabras, queríamos ver qué es por qué la muerte psicológica, a qué se debe, ¿verdad? Entonces, si miramos en muchas de las culturas antiguas, se nos mostraba a veces muchas calaveras, la figura de la muerte, se nos habla de la diosa Kali, se habla siempre de esos mayas que hacían sacrificios en su época de apogeo, que a veces no se referían a sacrificio de personas, en el apogeo no, sino que era el sacrificio de esos agregados psicológicos de los que vamos a hablar. Se nos habla de los demonios rojos de Set también, en el antiguo Egipto.
Y entonces tendríamos que ver un poquito de dónde surge esa idea y a qué nos hace referencia. Claro, si nosotros estudiamos todos estos puntos desde el lado de la psicología tradicional, probablemente no le encontremos mucho el sentido. Pero cuando nosotros empezamos a investigar dentro de nosotros mismos todos estos mensajes, todas estas fuerzas y todas estas manifestaciones, nos vamos dando cuenta que lo que se puede considerar mito o lo que se puede considerar algo simbólico, poco a poco va cobrando una cierta realidad en lo que es la experiencia que Dios tiene en el conocimiento de la materia. Entonces, si nos vamos un poquito al origen de la situación y estudiamos la Cábala, nos dice el maestro Samael que desde aquel lugar que podríamos considerar como una gran hoguera o un gran océano de vida, donde todos esos átomos primigenios son, pero no existen, de aquel lugar de donde es el origen o la estrella de Belén, aquel absoluto inmanifestado, es la raíz de cada uno de los seres, de las personas que estamos hoy aquí presentes. Desde aquel absoluto inmanifestado se desprende una primera tríada, que es lo que se conoce dentro del cristianismo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a partir de ahí, según el árbol cabalístico, hay una segunda tríada, que es Atman, Buddha y Manas, y de ahí lo que sería el cuaternario inferior, que tiene que ver con la voluntad, con la mente, con las emociones, con el fondo vital y con el cuerpo físico. Y todos esos planos van gradualmente bajando de vibración en vibración, de cosmos en cosmos, en donde esa vibración se va haciendo cada vez más lenta, se va haciendo más densa, va adquiriendo más leyes y digamos que se va adquiriendo más densidad, más materialidad. Todo eso hace una experiencia que Dios viene buscando en la materia para conocerse a sí mismo y conocer también la gran amplitud que puede desarrollar. Porque la sabiduría y la sapiencia se adquieren a lo largo de la investigación y esa investigación la hace el creador en sí mismo dentro de lo que es su propia creación. Y hasta este punto o hasta este mundo donde nosotros nos encontramos en este momento, que es Malkut, digamos que se hace una expresión en donde llegamos a lo que se conoce como 48 leyes. Y de aquí hacia abajo, en leyes, comienzan lo que se conoce dentro de la Cábala como lo que son los mundos sumergidos o tritocosmos. Y dentro de ese tritocosmos es donde aparece lo que se conoce como la legión o el agregado psicológico. Entonces, cuando nosotros hablamos de traumas, de miedos, de ira, de lujuria, de pereza, de codicia, de celos, de miedos, de traumas, de complejos, de problemas, digamos, de falta de humildad en todos los aspectos, todo eso tiene que ver con unas expresiones, digamos, de esos agregados psicológicos que perfectamente podríamos leer, por ejemplo, dentro de lo que es la Divina Comedia. Ahí el Dante, por ejemplo, nos va mostrando dentro de lo que es el descenso por esos 9 círculos dantescos, las características de las personas que allí habitan. Y ahí encontramos todos estos elementos. Desde el punto de vista de la psicología tradicional, aparentemente esto no tendría ningún sentido, que fueran creaciones o desdoblamientos de esta manera. Dios nos dice que los demonios son Dios a la inversa, y los cabalistas nos dicen que es como un espejo. En una parte del espejo, del anverso, es la creación del Dios blanco, y en la otra parte del espejo es la creación del Dios negro. Y el maestro Samael nos dice que en Sirio, que es la capital de esta galaxia, existen 2 altares y allí se veneran a los dos dioses. Cosas que tal vez sean bastante increíbles para muchos de nosotros, pero en la medida de que vamos desarrollando algunas técnicas como es la autoobservación y como son algunas capacidades que pueden permitirle a la persona descubrir en sí mismo y también en el exterior, estos elementos vamos viendo que cobran una cierta realidad. Lo interesante de toda esa experiencia
es que al final, incluso dentro de ese tritocosmos, sigue siendo Dios quien está allí presente haciendo esa investigación. ¿Por qué? Porque al final esos famosos demonios rojos de Set, como la ira, la envidia y todos aquellos otros que hemos comentado, al final dentro de sí mismos, los que tienen es una esencia. Y esa esencia es aquella que está experimentando dentro de ese cascarón, dentro de ese cuerpo físico, porque un agregado psicológico tiene un cuerpo físico al igual que lo tenemos nosotros, es la misma esencia, pero que está dentro de esos condicionamientos, que está teniendo, digamos, la vivencia en cada uno de esos círculos dantescos. Lo cierto es que para que Dios pueda desarrollar lo que se conoce como el alma, nos dice el maestro Samael, es un conjunto de poderes, de virtudes, de facultades, de capacidades, de leyes, que la persona va desarrollando. Es decir, no todas las personas cuando nacen tienen un alma, pero sí tienen la semilla que les puede hacer desarrollar esa alma. Todos tenemos un espíritu, porque un espíritu se es, pero un alma se tiene. ¿Y qué sería el desarrollo del alma, por ejemplo, desde el punto de vista del que estamos hablando? Pues para poder, por ejemplo, desarrollar una de las facultades o capacidades o virtudes más hermosas, como puede ser, por ejemplo, la humildad, nosotros necesitamos una materia prima. Eso lo podemos, si quisiéramos hacer una analogía, por ejemplo, con lo que es forjar un metal. Si nosotros queremos forjar una espada como símbolo de lo que es la voluntad, para poder forjar una espada necesitamos algunos elementos. Lo primero, evidente, es la materia prima. Si no tenemos materia prima, no se puede forjar el metal. Una vez que tenemos la materia prima, también tenemos que tener el conocimiento o la sabiduría. La sabiduría nos la da, por ejemplo, en este caso, el maestro Samael, o muchos maestros o guías, o avataras, o ángeles que han llegado hasta nosotros y nos dan ese mensaje. A partir de ahí necesitamos también un laboratorio o una herrería que sea el que nos permite cristalizar, cambiar, transformar eh, esa materia prima en algo diferente. El maestro Samael nos habla de la muerte psicológica, que es justamente lo mismo que cuando nos habla de que debe de morir una semilla para que germine un árbol. Así también debe de morir esa materia prima como materia prima para que nazca algo distinto, algo diferente, que es el valor o la virtud que así se puede encontrar encerrada. Y, Entonces, cada uno de nosotros, y sí, disculpe, querido hermano, hay algo muy interesante porque tú nos has llevado hacia las regiones del tritocosmo y la íntima relación con nosotros, ¿no? Con la psicología de nosotros, que nos conecta directamente al tritocosmos. El venerable maestro Samael dice que todos nosotros pues tenemos una legión, unos elementos psicológicos, los cuales hay que trabajarlos. Y unos apartes que tú lo estabas diciendo, por ejemplo, como lo dicen los cabalistas, dicen que en estas regiones se encuentran las cortezas, ¿sí? Las cortezas. Entonces se refieren, hay diversos niveles de cortezas que uno son las antítesis, los demonios, que son las caras opuestas de los ángeles, de los maestros, en esas regiones. Pero también me gustaría a ver si socializamos, porque de aquí sé que van a salir muchas preguntas por parte de los hermanos. Es cuando, por ejemplo, el maestro Lasmi, me parece muy interesante una parte en la psicología de él, cuando él dice que un ser humano, cuando se identifica mucho con otra persona que está haciendo un trabajo psicológico y esa persona, por ejemplo, lo ataca, lo persigue, a todo momento le mira lo feo, le mira sus defectos, lo señala y no es feliz viendo a esa persona, siempre por instinto sale reaccionando contra ese individuo, aún sin haberle hecho nada. Entonces él dice, cuando este fenómeno sucede, que aparecen personas que te señalan, te persiguen, te atacan y a toda hora te ven feo, cuando tú no les has hecho nada, ni tú estás haciendo nada malo contra ellos, pero ellos ven las cosas feas en ti,
esas cosas que tú estás trabajando psicológicamente, dice el maestro, son cortezas. Las cortezas que están quedando de la muerte del ego que tú estás haciendo, que tú estás eliminando, y que es muy fácil que una corteza de esa psicológica, de tu propio inconsciente, salte y se le hiera a esa persona, ¿sí? Se le pegue a esa persona. Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo hacemos hacer entender esto en este diálogo? Porque cae como anillo al dedo lo que tú estás diciendo, porque cuando el maestro dice, hay muchos yoes o defectos de una persona que se pueden adherir a un animal, se pueden adherir a un muro, y simplemente ellos esperan que tú vuelvas y nazcas para volver a reincorporarse y manifestarse en tu propia psiquis, ¿sí? Entonces, ¿cómo la ves ahí en relación a esos aspectos de esa psicología, de esas cortezas, de esos yoes, que a veces uno piensa que no los tiene, pero que los tiene? Y tú decías, es un espejo, ¿sí? Nos lo muestran como un espejo. ¿Cómo poder uno focalizarnos ahí? Porque muchos podemos estar pensando que estamos muy bien en la muerte del ego cuando ni en el fondo lo observamos. Y alguno de nosotros puede pensar que va muy mal cuando en el fondo puede estar avanzando muy bien en el camino de la muerte del ego. Entonces, me gustaría que por ahí nos plantearas algo para ver si los que están presentes, pues hacemos pregunta y hacemos de este espacio algo bien interesante en eso. Bueno, vamos a comentar entonces específicamente ese punto y luego si quieren comenzamos o continuamos comentando otras cosillas. En cuanto al tema de los cascarones, desde el punto de vista de la enseñanza del maestro Lasmi, básicamente es eso lo que tú comentabas y lo que podemos hacer, si quieres, es comentar una experiencia personal como una forma de ilustrar eh, lo que estabas comentando y entonces ahí entramos dentro de uno de los temas que se habían dejado colgados la otra vez, que es lo que es la fe, lo que es la fe solar o la fe consciente, ¿no? Entonces, una cosa es conocer nosotros la doctrina gnóstica a nivel intelectual, porque uno la lee, porque uno la estudia y vamos sacando conclusiones a nivel intelectual, que es una enseñanza desde ese punto de vista que se basa en lo que es la mente intermedia, o sea, en la mente en donde se relacionan las creencias. Entonces, todo esto uno podría creer que es verdad o poder creer que es mentira. Lo interesante es que uno sea libre y que no se crea las cosas porque lo digan los demás. Ni queremos tampoco que las personas que están viendo o escuchando esto crean que lo que decimos es verdad, porque no tiene ningún sentido. La verdad es lo que está en nuestro interior. Ujú, La verdad es lo que podemos vivenciar. Todo aquello que nosotros conocemos a nivel intelectual nunca será verdad, porque siempre será intelecto, siempre serán a veces ideas sobre conceptos, pero no es la realidad, no es la verdad. Sería como hablar nosotros de cómo se siente uno cuando pone la mano en el fuego y se quema, y podemos tener muchos conceptos sobre lo que podría ser esa experiencia, pero cuando la persona pone la mano y se quema, se deja de conceptos y entiende directamente lo que es quemarse. Pues así pasa con la verdad. La verdad no se puede conceptuar, no se puede intelectualizar, la verdad se experimenta. Bueno, en este sentido, podríamos decir que con el agrego psicológico tiene un poco esa característica. Si la persona comienza a autoobservarse, comienza a darse cuenta de sus propios procesos y comienza a trabajar ese agrego psicológico, cuando hace ese proceso va cambiando la vibración. Un agregado psicológico corresponde con uno de los 9 círculos dantescos, es decir, de lo que nos habla el Dante. Entonces él se alimenta en esa región. Los hidrógenos, que quiere decir alimento, que recibe un agregado psicológico cuando se manifiesta en nosotros, es característico de una de esas zonas. Entonces, si la persona lo comienza a estudiar y ese elemento va perdiendo alimento, va perdiendo energía, y él se quiere alimentar como cualquiera de nosotros, como cuando uno deja de respirar, que siente la necesidad de hacerlo, pues el agregado psicológico tiene la capacidad, él está en la psiquis, en nuestra psiquis, y cuando se va a manifestar,
él viene y, claro, esto parece como si estuviéramos hablando de una película como de Constantine, ¿no? No sé si la habrán visto la película Constantine. Es algo muy realista. Parece que nos estamos metiendo en un campo extraño, pero es que es verdad. Es lo que nosotros conocemos, es lo que hemos visto y es lo que hemos experimentado y podemos dar testimonio de que lo que enseña el maestro Samael es verdad, porque lo hemos visto en nosotros mismos. Y cada uno, si quiere, tiene la posibilidad de experimentarlo y entenderlo por sí mismo. Funciona de esa manera. Viene ese agregado psicológico que es como si fuera otra persona, que somos nosotros mismos, pero a esas leyes, a las leyes propias de donde se encuentra ese grado psicológico. Y entra dentro de lo que la persona controla, los centros de la máquina humana de la persona y se expresa. A medida que nosotros lo vamos trabajando para eliminarlo, se va perdiendo un poco esa conexión, se va perdiendo, porque uno no lo deja expresarse. Y entonces sucede eso que comentabas tú. De repente una persona, cuando critica a otra, y esa persona está trabajando en un agrado psicológico, es muy probable de que se quede como un cascarón, porque la persona se está autoobservando, lo está viendo, y al autoobservarlo y poderlo ver, nosotros estamos extrayendo la conciencia que está dentro de ese agrado psicológico. Y ese cascarón, por vibración de afinidad, se va con la persona que está haciendo la crítica, porque uno no puede criticar algo que no le molesta. Si cuando la persona está criticando es porque está vibrando en esa misma sintonía de ese agregado psicológico, ¿no? Como aquel piano que suena en la misma habitación y están afinados los dos iguales. Uno comienza a vibrar esa nota, el otro que se quiere quitar eso de encima y que le está metiendo luz, y como le está metiendo luz, ese cascarón se desprende y se va con aquella nota que es afín, que es la otra persona. Y el testimonio que queríamos dar es que eso realmente lo hemos visto de esa manera, y aunque a ustedes les parezca mentira, eh, con algunos agregados psicológicos, incluso he podido darme cuenta como unas personas que tenían una determinada característica comienzan a decir frases que ese agregado psicológico nos la decía a nosotros. Entonces, en un momento dado, uno, cuando se manifestaba ese agregado psicológico, nos decía, pero frases textuales, una frase. No quiero entrar ya en más detalles para no dejar a esta persona en evidencia. Y luego de un tiempo, uno deja de tener esas expresiones y la otra persona comienza a decir estas mismas frases que de repente en nosotros era a nivel mental, porque no la vocalizábamos, pero otra persona se identifica ya lo suficiente porque no conocía el funcionamiento de este ego y dice en el mundo físico estas cosas. Y uno se da cuenta de luego la vida de esa persona, cómo comienza a transcurrir, y uno ve ese agregado funcionando en esa persona. Y lo interesante de esto, que nos dice el maestro Lasmi, es que ese agregado le agarra odio a la persona con la que estuvo anteriormente y con la que lo dejó. Entonces, eso es una situación increíble dentro de la enseñanza gnóstica, porque pueden haber muchos compañeros del camino que sin darse cuenta se critiquen unos a otros, y resulta que después, en vez de estar basados en una enseñanza que es una enseñanza del amor, de la comprensión y de la tolerancia, comenzamos a sentir una serie de sentimientos de rencor contra otras personas, que no es más que la manifestación de nuestra incapacidad de hacer un trabajo interior de forma competente. Y entonces comenzamos a hablar mal de otros. Y eso es realmente absurdo. Es absurdo y es por la falta de trabajo interior. Y esas Así cosas es, pasan. En el matrimonio también pasa, ¿eh? Que de total. repente uno tiene una forma de actuar y de repente la otra persona no. Y al día siguiente la otra persona hace lo que nosotros hacíamos y nosotros no tenemos la necesidad de hacerlo. Entre el matrimonio es muy fácil de que se vayan pasando esos agregados psicológicos, que al final uno lo tiene que ver como una experiencia de Dios en la materia, para conocer toda la infinita psicología que existe, y a partir de esa psicología que muera ese agregado psicológico y que nosotros podamos irnos a forjar esa espada, que es un valor o una virtud. Así es. Excelente.
porque yo creo que ahorita vienen las inquietudes. Mire, esto yo creo que de pronto para muchos les parecerá hasta fantástico, pero como se trata del análisis psicológico, esto que se está tocando, por ejemplo, sobre las cortezas, ustedes podrán investigar porque hay niveles de cortezas, como hay niveles de fantasmas, demonios, espíritus, etcétera. Pero resulta que en el interior de la psicología de cualquiera de nosotros, allá viven esas cortezas, allá viven esos fantasmas, allá viven esos espíritus llamados yoes, egos, defectos. Y ellos, como estaba diciendo el hermano, en el momento que una persona está trabajando sobre sí mismo, ¿qué ocurre? Que parece como un imán imantado sin necesidad de buscar las partículas de atracción electromagnética, que simplemente ese iniciado, ese maestro que ha dado esa nota, que va en un trabajo demasiadamente alto, aparece gente sin comprarla, aparecen individuos sin buscarlos, que solo hacen sino señalarlo, criticarlo, perseguirlo, mofarse, reírse de lo que enseña, de lo que explica en su camino, ¿sí? En su trabajo, de la forma como se entrega a la humanidad, de lo que está creando, de lo que está haciendo, aparece gente siempre como con esa visión de decir, ¿y este quién se cree? ¿Y este quién es? ¿Y este qué es lo que hace? Este ya se la está dando de que es quién. Y comienzan simplemente a señalarle y como estaba diciendo el hermano, muchos de ellos se manifiestan terriblemente hasta con odio, y no se dan cuenta los hermanos que simplemente pueden estar recogiendo lo que otro está desechando. Me explico en eso. ¿Cuántas veces hay personas que saben hacerlo y se quitan larvas y se quitan cosas de encima y las tiran y el que está detrás las viene recogiendo? ¿Cuántas veces el que se está depurando de sí mismo se le están quitando cáscaras, se le están quitando cortezas de encima, esos fantasmas que ya no tienen esencia y conciencia, pues simplemente ven de que aquí hay una afinidad y lanzan para allá, como cuando un animal se está muriendo y las garrapatas y las pulgas tienen que saltar al que tiene vida, o sea, al otro cuerpo que tiene la vitalidad para tomar de ahí. ¿Por qué? Porque en este cuerpo ya no me necesitan, ya no puedo vivir más ahí. Ahora, el venerable maestro nos lleva a nosotros a un análisis de los 49 niveles del inconsciente, Alejandro. Y muchos de nosotros siempre hemos tenido la duda, porque resulta que uno dice 49 niveles. ¿Eso cómo se come? ¿Esto cómo se digiere? Porque, ¿cómo hago yo para entender en qué nivel estoy estudiando y comprendiendo un ego? ¿En qué nivel este ego puede morir? ¿En qué nivel realmente yo estoy a nivel de conciencia para comprender y poder pedir a la madre que lo elimine? Ya que no podríamos decir paso del primero al segundo al tercero, estoy en el nivel 35, 33, no, no lo sé. Sin embargo, el venerable nos dice, trabaje, que los niveles los entiende la Divina Madre. Sin embargo, uno queda como con la duda, ¿qué hago ahí? Porque esos niveles sabemos que son los niveles del inconsciente. Y del inconsciente se encargó de hablar mucho Sigmund Freud, y el venerable maestro Samael nos estalló en un nivel de conocimiento muy amplio para decir nosotros, puedo entender el inconsciente. Hoy en día nos hablan del inconsciente de una forma a tal nivel que en el internet y por muchas escuelas existen los adoradores del ego, donde los adoradores del ego dicen, el ego no muere, el ego hay que aprender a vivir con él. ¿Y por qué hay que aprender a vivir con él? Porque si tienes odio, pues deja el odio. Si tienes rencor, deja el rencor. Ama a la humanidad, sé diferente, trabaja contra estos estados y comportamientos que tú tienes y simplemente aprende a convivir con el ego. Así nos enseñan, o sea, nos enseñan a adorarlo, a quererlo y a respetarlo. Pero cuando estudia uno la psicología gnóstica, dice el maestro, compréndelo en los 49 niveles del inconsciente, del subconsciente, y nos toca el infraconsciente, donde se ocultan ciertas víboras, ciertos animales terribles, ciertos monstruos, allá están ocultos. Y dice él, en cualquier momento saltan a la superficie, al consciente, y te toman, te poseen, te gobiernan, y toman tu conciencia y luego se ocultan.
Y sin embargo, nosotros seguimos todavía con la duda. ¿Cómo entender ese inconsciente y esos diferentes niveles para poder avanzar en el camino de la muerte psicológica? Así que si por parte de los presentes alguien todavía también tiene una duda sobre esto, tiene una pregunta, quiere que Hermano se le Edison, conteste, tiene la palabra. tengo mi manito levantada cansada ya hace rato. Bienvenida, Blanca. Yo tengo me surge como una pregunta, ¿no? Con lo de los señores cascarones. ¿Sí? Y bueno, esto que su merced acaba de decir, ¿cómo evita uno, qué hacer para evitar llegar a recoger por ahí un señor cascarón de esos, ¿sí? Que de pronto otra persona y ¡pum! Salte. ¿Cómo se protege uno ahí? Ahí lo está explicando muy bien el hermano Alejandro y me gustaría que le respondiera, porque él lo estaba explicando muy bien cuando una persona está haciendo su trabajo y el otro viene a señalarlo y a perseguirlo, ¿no, Alejandro? El tema es que si la persona está en recuerdo de sí, si nosotros estamos a 48 leyes al menos, que es cuando nos estamos observando, lo que se llama el estado de vigilia, si la persona está serena, no va a tener ningún problema de que se pegue absolutamente nada, porque la persona está a 48 leyes, que es el mundo, digamos, que nos corresponde en la experiencia que estamos viviendo. No tenemos nada que temer. Si además de estar en el estado de vigilia, estamos en un estado de autoobservación o de recuerdo de sí, evidentemente no hay ningún problema. ¿El problema cuándo viene? El problema viene cuando uno baja de leyes, baja a 96, 192 y demás. ¿Qué quiere decir bajar de leyes? Quiere decir que la persona se identifica. Entonces, cuando uno está identificado, normalmente, ¿qué hace? Critica, se queja, tiene una actitud negativa frente a los demás, y es en ese sentido cuando uno psicológicamente está vibrando dentro de ese tritocosmos, en los diferentes planos que hay. Es en ese momento, cuando uno se enfrenta a una persona, de repente que, como en el caso que nos comentaba Edison, ¿verdad? Que se puede relacionar, por ejemplo, con la envidia, ¿no? De repente dice, "Oh, Edison, qué bien que le está yendo, que hace una gran difusión, se va a los puentes, pone carteles, se mueve mucho. Ah, sí, bueno, pero no me gusta cómo se peina, por decir algo, ¿no? Ujú. Entonces, como la persona tiene envidia y la envidia tiene una vibración característica del círculo que le corresponde, cuando se enfrenta, habla con otra persona, sí, sí, pero usa un peinado X, por decir alguna cosa, ¿no? Que no tiene ninguna trascendencia. Entonces, esas palabras que la persona ha dicho con envidia quedan vibrando en el aura de la persona y cuando lo ven a Edison, de repente lo mira un poquito por encima del hombro, pero ya psicológicamente, como le tienen envidia, está vibrando y de repente Edison se está autoobservando, está haciendo trabajo interior y el cascarón pues se queda con el envidioso. Y en ese sentido, dentro de todo, es lamentable, es una forma en la que la persona tiene también de avanzar interiormente, pero es lamentable que sea a costa de que otras personas se tengan que cargar con esa escoria, ¿verdad? Eso es muy triste y nosotros no queremos que eso pase. Y lo hablamos, como en este caso, y las cosas se comentan, pero si la persona insiste, todos tenemos defectos y muchos, pero si las personas que nos rodean critican, 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 pues que hagan lo que quieran al final, pero el problema es que se va quedando dispersa la legión de una persona en un pueblo, de una forma triste y lamentable, pero que es así. Y ojalá no pasara. Nosotros tenemos la oportunidad de desintegrar el agregado psicológico a través de la meditación, a través de no alimentarlo, de la inanición. El agregado se muere también. No es necesario que se vaya con otra persona. Nosotros no buscamos eso. No queremos que otra persona se cree una estructura de ese estilo. Sin embargo, somos nosotros mismos, a través de la identificación y sobre todo de la crítica, cuando criticamos a otras personas. Y no nos tenemos que olvidar de lo que es el efecto espejo. A nosotros no nos molesta algo que no hay en nuestro interior.
Así Y es. las cosas que más nos molestan de los demás son las que están más desarrolladas en nuestro inconsciente o en nuestro subconsciente y que tal vez jamás admitiríamos que tenemos ese tipo de legión. Me dice el maestro Samael que una persona de repente jamás pensaría que es ladrón y sin embargo ese agregado psicológico en uno está. Y de repente uno podría decir, yo puedo superar cualquier situación que tenga una persona, pero lo que no puedo tolerar es que sea un ladrón. Bueno, eso es porque en nuestro interior, en algunas áreas, tenemos ese agregado que también quiere robar. Y si nosotros criticamos a un compañero, a un estudiante que está haciendo trabajo psicológico y decimos, porque vos has robado esto, aquello o el otro, y la persona en ese momento está estudiando eso para hacer un cambio en su interior, es probable que parte de ese agregado psicológico se vuelva con la persona que está haciendo la crítica, lo cual es triste y absurdo. Entonces, para evitarlo, no bajar al infierno, no bajar a nuestro propio tristocosmos, vivir, como nos dice la filosofía gnóstica, aquí y ahora, viviendo la filosofía de la momentaneidad. De esa manera, nunca nos va a pasar este tipo de situaciones. Así es. Es que ahí en esa parte hay algo muy interesante porque mire, lo que podemos entender, o que hemos podido como entender en este camino, percibirlo es, en el momento que una persona acepta, un ejemplo, en el momento que una persona acepta la propuesta de otro individuo, por ejemplo, para hacerle daño a una persona, apoderarse de lo que no le pertenece, para tomar la decisión de quitarle la vida a alguien y simplemente fue un invitado al cual le están pagando y él dice, su conciencia al principio dice no, pero luego le dan más propuesta y le dan más propuesta y le dicen, se le mide y usted va a tener toda la ganancia. No va a hacer nada, no te preocupes. Los que hacemos esto somos nosotros, pero lo necesitamos a usted ahí. En el momento que la persona dice, está bien, ya, quedó poseído. Disculpen ustedes que hable de esta forma, pero es que así es. En ese momento la persona queda poseída, controlada, dominada por una fuerza tenebrosa que está en su propia psiquis. Y no puede ya tener control sobre sí mismo, sino que esa fuerza toma control sobre su mente, como decía el hermano al comienzo, emociones, sentimientos, centros, y lo lleva en control para que eso se pueda realizar, ya que hay un vínculo. Miren qué interesante. Él trabaja de acuerdo a los vínculos y a las vibraciones de las personas que le invitaron a cometer el delito. Pero ya él quedó poseído desde el momento que él dijo, sí, cuente conmigo. Ya quedó controlado, dominado por una fuerza que lo llevó a cometer tal o cual delito, ¿sí? Sea que ahí en ese mismo delito pierda la vida o salga victorioso, aparentemente ellos puedan escapar, pero el individuo está dominado, está controlado. ¿Por qué? Porque es la fuerza del ego la que hace eso. ¿Y cuántas veces nos ha dicho el maestro? Cuando uno está poseído de la ira, de los celos, del odio, del rencor, de cualquier defecto, el alcohol, X vicio, somos nosotros los que están ahí. Eso es la fuerza del ego, de esa entidad tenebrosa que tiene control absoluto sobre la persona. Y por eso, por más que le dicen, le pagamos rehabilitación, salga, vamos, camine, lo ayudamos, es tan difícil que pueda salir, escaparse, porque está tan controlado del que tiene todo el porcentaje de la conciencia, que tiene poder sobre su mente, sus centros, que tiene dominada su voluntad. O sea, en otras palabras, si lo viera uno un maestro cuando está así, lo que ve simplemente es la figura del agregado que tiene más poder y más control sobre la persona. O sea que en otras palabras, de ese inconsciente afloran y salen y se manifiestan, como dice el maestro, constantemente diversos agregados psicológicos, pero que el que dura con mayor tiempo teniendo poder sobre la máquina humana es el que más conciencia tiene y es el que más poder maneja sobre la persona. O sea,
Si ¿Me nosotros, puede decir, hermano Edison, con esto que su merced está diciendo, que el que más se manifiesta es el que más fuerza tiene? ¿Podríamos decir que ese sería como el rasgo característico nuestro? sí, ahí está interesante de pronto ahorita que nos ayude el hermano Alejandro, porque como hay un rasgo psicológico, pero yo quiero en el aporte, pues tomando la palabra es que uno pueda entender cuando uno tiene un defecto, tiene control sobre uno, es el que más conciencia toma, es el que más luz coge de uno, es el que tiene más poder sobre el reflector, o sea, sobre la conciencia. Es el que más controla los centros y la máquina en todo. Y por eso a uno le es como tan difícil poder trabajarlo, le es como tan difícil poder vencerlo, porque tiene tanto poder y mientras no tengamos la asistencia y las ayudas de la Divina Madre Kundalini y del ser y estemos dispuestos realmente a un cambio serio, quitándole la conciencia, quitándole la energía, pues yo creo que es más que imposible, porque por eso es que muchos hermanos se han atrevido a decir que el ego no muere y la psicología que uno mira afuera dicen que hay que aprender a convivir con ellos en perfecto equilibrio para que no te hagan daño y tú puedas pues realmente desarrollar todo lo que quieres y tener un control sobre ti. Pero nunca nos dicen el ego muere. No, ellos hablan del ego que se puede vivir con él, mas no nos enseñan a matarlo. El que enseña esto es la gnosis, sin embargo no es fácil, en lo que puedo entender, que cuando hay defectos tan desarrollados, pues ese es el que tiene más poder sobre uno. Por ejemplo, un yo de la lujuria, se da uno cuenta que si eres muy fornicario, ese es el que predomina. Si es la laxivia, es el que está predominando. Si es la pornografía que te controla y todos los días estás pegado viendo cosas, ese es el que tiene el poder en el momento de la máquina humana. O si es el odio porque no puedes ver a una persona y todos los días le atacas y lo señalas y lo persigues y le echas enemigos a esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese es el yo o el ego, la cabeza que más conciencia está tomando de uno y es el que más daño le está haciendo a uno. Por algo, pues considero que la pregunta está buena y no sé el hermano Alejandro, y si alguien quiere hacer aporte, tiene la palabra en relación a ese Hermano rasgo psicológico, ¿no? Edison, El rasgo psicológico tiene mucho que ver ahí. Diga. y por ejemplo, es lo que yo como lo que he podido percibir, ¿no? Porque más que todo es como desde las experiencias, ¿no? Porque pues la gnosis es para vivirla y experimentarla, ¿no? Sí, Pero yo lo que me he podido dar cuenta es que cuando uno empieza a trabajar sobre un personaje, uno de nuestros elementos indeseables, y bueno, vamos haciendo ese trabajo y vamos bien, 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 pero de pronto como que nos descuidamos, ¿sí? Y lo dejamos ahí quieto, como que, bueno, estos días no voy a trabajar, ¿sí? Y así. Yo lo que noto es que ese personaje, en ese tiempo que uno deja de trabajarlo, como que llega con más fuerza de la que tenía antes. así Y es. entonces yo leía por allá, yo no sé, por allá una parte, por allá en la Biblia, donde yo decía que donde Jesús decía, ¿no? Que cuando sacaban un demonio, qué sé yo, y eso, y que si no se tenía como cuidado algo así, ellos volvían como 70 veces 7. Bueno, yo poco soy dada como a la lectura de la Biblia, pero cualquier día yo la entendí. Y yo hablo desde mi experiencia porque mira que yo soy perezosa, o sea, yo soy muy trabajadora, pero tengo el defecto de la pereza, de la procrastinación. Más tardecito me levanto, a las 11 lo hago, o sea, siempre está ella ahí. Y antes de la pandemia yo venía trabajando con este personaje y ya lo tenía, como dicen acá, como de un cachito por ahí, pero de pronto en la pandemia como que me relajé, como que esto, y ahorita sí que tengo problemas con esa señora pereza, sobre todo en el trabajo. Entonces es como desde mi experiencia que hago este comentario, ¿no? Ok. Alejandro, ¿qué nos puedes compartir Sí, ahí? bueno, puntos que se nos van quedando en el tintero. El tema de los 49 niveles de la mente, que el maestro Lamy, por ejemplo, él habla de que entre la glándula pineal y la pituitaria hay como 49 celdas que tienen que ver con los 49 niveles de la mente y que como tenemos 7 cuerpos fundamentales,
cada 7 niveles de la mente corresponde a uno de esos 7 vehículos. Eso es una enseñanza del maestro Lamy. Y ahí por eso son 7 por 7, 49 niveles de la mente, porque son 7 cuerpos y 7 niveles por cada uno de esos. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, poner un ejemplo de una de las cabezas de legión, como estaban hablando del rasgo característico psicológico particular, por ejemplo, de una persona tipo, y vamos a intentar ver cómo se podría extraer la conciencia, porque claro, para eliminar el agregado psicológico, lo primero que uno tiene que hacer es primero darse cuenta que lo tiene. Y luego, si la persona quiere, si tiene el sentir de hacer un cambio en su vida, entonces comenzar a autoobservarse, a verlo cómo se manifiesta y a estudiarlo, a comprenderlo y entonces a llevarlo a la muerte psicológica a través de la práctica de la meditación con la Divina Madre Kundalini. Pero necesitamos extraerle la conciencia del agregado psicológico, que era lo que decíamos. Muchas veces uno, y claro, uno dice el agregado psicológico son demonios, es todo malo, pero sin embargo, si no existiera el tritocosmos, no existirían los ángeles. Claro. Los ángeles se forjan en el tritocosmos, con lo cual condenar de forma negativa el tristocosmos de algo horrible que no debería existir, pues se nos acabaron los dioses, nos quedamos todos inocentes, nos vamos al absoluto, todos felices, pero sin sabiduría. Entonces, eso no puede ser porque el objetivo de la creación y de toda la experiencia de la materialidad que tenemos es que la persona adquiera ese conocimiento en sí mismo. Y es Dios mismo que baja a los propios infiernos y queda con ese condicionamiento. La esencia se condiciona por el agrado psicológico, por una energía y una materia que nosotros podríamos imaginar como si fuera un film de colores. Nosotros tenemos una lámpara y le metemos un film, por ejemplo, rojo, que se relacionaría en este caso con el maestro Samael, con Marte, con lo que sería el quinto círculo dantesco y que son 480 leyes. Entonces, en este caso, por ejemplo, el agregado psicológico de la ira. ¿Cómo hacemos, si queremos, para poder eliminar? Pues hay que comprender, por ejemplo, que, bueno, comprender si es el rasgo psicológico característico particular de la persona, qué cosas vamos a ver en el entorno de la vida de esa persona. Claro. Pues vamos a ver violencia de diferentes tipos. Entonces uno tiene que ver cómo funciona el daño que nos produce a nosotros y el daño que le produce a los demás. En este caso, en este ejemplo, vamos a suponer que la persona, a través de lo que es la vista, por ejemplo, a través de los ojos, cuando hay algo que no le gusta, porque el agregado psicológico de la ira se manifiesta normalmente porque el orgullo ha sido herido, porque la persona tiene miedos o porque hay una serie de deseos frustrados. Cuando cualquiera de estos tres aspectos aparecen, se manifiesta la ira. Y esa ira de repente, si es algo contra alguien que ha hecho algo que no nos gusta, de repente a través de los ojos le lanza una mirada como si le estuviera clavando una espada, un hacha o una lanza, si le estuviera tirando una flecha con los ojos. Y ahí nos dice el maestro Samael que hay miradas que matan. Eso es producto de la ira. Ese es un aspecto de la ira. Y uno tendría que ver si eso es realmente lo que uno quiere hacer. Y ahí dentro de eso encontramos que hay una situación que es realmente increíblemente de locura, porque si hay una característica que tiene el agrado psicológico, es que es estar en un estado de enajenación, en un estado de locura, una locura total. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener un comportamiento más o menos coherente con personas totalmente desconocidas y que solamente nos encontraremos con ellas una vez en la vida. De repente vamos en el metro, vamos en un avión o en cualquier circunstancia de esa y alguien hace o dice algo que no nos gusta y nosotros le paramos una sonrisa y no decimos nada y pasó. Pero luego tenemos nuestros hijos, nuestras parejas, hermanos del camino, gente que nos rodea, que nos quiere, que nos aprecia, con los que compartimos el día a día, con el que trabajamos, con los que nos apoyamos. Y con esas personas es con la que se nos manifiesta
y dejamos que se manifieste todo ese rencor, todo ese odio, toda esa bronca, todas esas energías que hieren, que lastiman y que producen una gran fricción. Es un estado de enajenación total. O sea, Así si uno es, se pone lógico, uno se tiene que dar cuenta que no puede ser. así es, Cuando uno hermano. se da cuenta que no puede ser que uno entre en esos estados, comienza a darse cuenta de cómo funcionan nosotros. No solamente es a través de este caso de la vista, sino a través también de la palabra. Como nos dicen, la lengua es un arma de doble filo y tanto sirve para curar, para sanar, como sirve para herir y para matar. El verbo, la palabra, es muy importante. ¿Qué cosa decimos? ¿Cómo la decimos? ¿Con qué tono la decimos? ¿Cómo llegan a los demás? Entonces, una persona que realmente aspira a hacer un trabajo interior debería de darse cuenta de que no podemos ofender, no podemos causarle dolor a otras personas con las cosas que hacemos o que decimos, ni que hablar si entramos ya a hablar mal de otras personas sin razón, es decir, a robarle el honor a otras personas, diciendo que han hecho o han dejado de hacer cosas que no son ciertas. Entonces, cuando empezamos con la difamación, ya no nos pasamos de la ira de 480 leyes, tal vez a Neptuno, con 864, que ya tiene que ver con la traición a un hermano, por ejemplo. Duplicamos en leyes, o sea, mucho más denso. Entonces, si nos damos cuenta que nos pasan este tipo de cosas o circunstancias, entonces vamos a ver lo mismo con el tema de los gestos, los ademanes, cómo movemos las manos, lo que transmitimos, ¿no? Si uno de repente se enoja, ya mueve rápido las manos, ¿no? O hace gestos obscenos, o tenemos una circunstancia determinada y llegamos a empujar a una persona o cosas por el estilo que ya no vamos. Pienso que un estudiante gnóstico, más que empujar a otra persona en un momento dado, no debería de pasar. Y si en el caso de que suceda, pues hay que hacer un trabajo mucho más profundo porque estamos peor que como hemos entrado, tal vez. Así es. Entonces, nos damos cuenta del daño que producimos en lo demás, en nuestro entorno y luego sobre nosotros mismos. Porque si pretendemos hacer un trabajo interior, tenemos que tener salud. Y el agregado psicológico, cada vez que se manifiesta, deja una serie de toxinas en el cuerpo que son muy intensas y que se manifiesta con el tiempo, por ejemplo, con la artritis, se manifiestan con la artrosis, se manifiestan con la muerte del cerebro emocional, problemas en el corazón, problemas en el plexo solar, problemas en la garganta, en la laringe, todo lo que son los plexos se ven deteriorados, todo lo que es el sistema digestivo, en fin, se produce una serie de desastres a nivel biológico muy grandes. El páncreas se destruye, es un sinvivir y todo por la manifestación de un agregado psicológico. Entonces nosotros tenemos la opción de decir, me da todo exactamente igual, cuando me enoje lo manifiesto y lo expreso y punto, que es lícito, todos tenemos el derecho de hacerlo, por eso tenemos libertad, el que quiera hacer así, que lo haga, que experimente, que se convierta en todo lo demonio que sea, y algún día, no se preocupe usted, que tarde o temprano la naturaleza, a través de la Divina Madre, en su aspecto de Hécate Proserpina, podrá nuevamente limpiarnos y volveremos a un nuevo ciclo de evolución sin toda esa maldad. O sea que tarde o temprano, al final, todos abandonamos la maldad. Pero en este momento tenemos la elección de hacerlo también por nosotros mismos, a través de la autoobservación, y podemos darnos cuenta dentro de esos 7 cuerpos, por ejemplo, y esos niveles de la mente que comentaba Edison, por ejemplo, en el cuerpo astral, que tiene que ver con la parte emocional y los niveles de la mente propios de ese cuerpo astral, o a nivel mental, o a nivel de la voluntad. ¿Cómo se manifiestan estos agregados psicológicos? Las secuelas que nos producen. Y entonces extraer la conciencia, llevarlo a la meditación, llevarlo a lo que es el juicio, que nos habla el maestro Samael con el calma interior, y desintegrar ese agregado psicológico. Y cuando se desintegra, en este caso, por ejemplo, lo que es la ira, comienza a nacer en el interior de ese estudiante gnóstico lo que es la paz, lo que es la paciencia, lo que es la serenidad. Y entonces se sucede algo extraordinario, que es que la persona es capaz de estar en situaciones difíciles o adversas y no perder el juicio, no perder los papeles, que el cortisol no se dispare,
que la persona está centrada. Y eso es pero tan importante que incluso al maestro Samael, cuando iba a ser el inicio a lo que es el trabajo de la segunda montaña, todos los iniciados que habían sido invitados para hacer el ingreso a la segunda montaña, de todos, el único que calificó fue el maestro Samael, porque él había conquistado la paciencia y los demás no la habían conquistado. Y dice el maestro Samael que aún hoy en día todos esos hermanos tienen cuerpo físico y están luchando por conquistar la paciencia. Y lo conseguirán, lo conseguirán. Pero miren lo importante que es aprender a ser pacientes, que incluso uno se juega la calificación para la segunda montaña. Es interesante, es un detalle, Claro. pero son cosas reales que se pueden conseguir, que se pueden conquistar. Y por eso decíamos que la materia prima para conseguir y conquistar la paciencia está en el agrado psicológico de la ira. Por eso no es malo tener ira. Lo que es malo es no darse cuenta y morirse con ira. Si uno tiene este conocimiento, lo lógico es utilizar esa materia prima que ya está y con la muerte de eso, que nazca el valor, que nazca la virtud y que nazca el alma en la persona. Eso es lo importante. Así es, hermano. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere un aporte? ¿Quiere preguntarle algo al hermano? ¿Quiere de pronto una aclaración? Tienen la palabra, hermanos. Por favor, que no sean todos al mismo tiempo. ¿Alguno de ustedes considera que se necesita un poco más de comprensión en esto? Sobre la muerte del agregado psicológico, porque el maestro dice que hay que descubrirlo, ¿no? Que hay que enjuiciarlo, que hay que eliminarlo. ¿Todos estamos claros en eso? Eso para una opinión. Sí, tiene la palabra. Pues la cuestión es que en el aspecto de la comprensión se debe manejar mucho la parte de la madre. Y la madre es la que nos ayuda a la parte de la comprensión. Porque muchas veces la gente no comprende en la forma por un ejemplo. El maestro hablaba sobre del servir, ¿sí me entiende? ¿Sí me entiende? Sí, Pero pero muchas veces la gente confunde ese servir con esa virtud, con ser servicial con los demás, ¿sí me entiende? Entonces, muchas veces el aspecto que debemos comprender en ese estado, ver esos aspectos, a ver cuál es la diferencia, y como dice el compañero ahí, que, que está dando un estado de meditación para encontrar ese estado, para llegar a esa comprensión, porque muchas veces la madre es la que nos ayuda a dar la parte de la comprensión. Y o- eso sí, porque muchas veces los agregados es como pescar un río revuelto. Y muchas así es. veces la gente no comprende como ese estado egoico de las personas. Muchas veces la gente no entiende ese estado. Y es como el agregado se cubre como una cebolla, ¿sí me entiende? Entonces la madre cuando da esa comprensión va destruyendo esa capa, esa misma capa, esa cebolla, ¿sí me entiende? Y Claro. entonces uno va atacando continuamente ese agregado y así va eliminando esa coraza como realmente tiene esa persona, ese corazón. No le entendemos, Jimmy, que lo que nos estás transmitiendo y así es, porque como esto tiene tantos niveles y tantos grados de acuerdo al individuo, de acuerdo, considero yo, al iniciado, al adecto, al maestro, yo creo que cada vez son los niveles y niveles mucho más altos en el estudio de la psique humana, en el estudio del inconsciente de esa persona. Y ahora pues estaba tocando algo tan interesante que es que cada uno de nosotros sabe cuál es el ego que más conciencia quita, ¿no? O sea, como que el que más expresa, porque sabemos que para algunos somos muy impacientes, somos de pronto muy agresivos, violentos, todo lo queremos ya, pero para otros, decía la hermana, mucha quietud, mucha pereza, que no me mueve nada, para otros
todo lo ve desde el punto de vista lujurioso, para otro lo ve desde el punto de vista del orgullo y su vanidad y su engreimiento y su forma altanera y prepotente y dominadora hacia los demás. Y tal vez otro lo verá desde el punto de vista más hacia la envidia y la codicia y no está feliz y cada día quiere más y más y más. Y cada persona como que tenemos una particularidad, una psicología donde esos elementos psicológicos pues toman conciencia, toman la luz, poseen el control y es de acuerdo a ese alimento que nosotros le estamos concediendo para que se pueda manifestar. Así que el hermano, por ejemplo, hablaba de los diferentes niveles que hay allá del tritocosmos y que conectan a una persona. Yo considero que ahí es donde está realmente la clave, porque sabemos que todos tenemos de todos los defectos y todo lo que uno le ve a los demás es porque algún grado tiene de eso en uno. Y lo que más le identifica a uno de un hermano es porque es lo que más me presenta como un espejo de cuerpo entero y es porque tal vez el defecto que más grande se me está expresando en el momento, es el que más daño me está haciendo. Y ahí creo que es donde está la clave y es como la base de donde debemos comenzar el trabajo, porque sí o sí, defectos los hay por cantidades. Creo que el maestro daba unos niveles por ahí en algún momento, decía en alguna de sus obras, decía que pasábamos de 10.000 y mucho más defectos que tienen muchísimo poder y otros ocultos, otros escondidos, más los que le estamos dando vida, porque cada vez que nosotros no manejamos las impresiones, pues somos víctimas de nuestras propias sensaciones. Y cada vez que se repite y se repite y se repite, diversas emociones, diversas sensaciones, impresiones que no transformamos porque se me repiten y yo le doy fuerza y le doy fuerza porque no soy capaz de transformarlas, sea del defecto que sea, dice el maestro, simplemente lo que tú estás haciendo es dándole el terreno apto para que se formen nuevos yoes, se formen nuevos defectos, nazcan nuevos huevecillos que tarde que temprano tomarán forma plástica y empezarán a tomar conciencia y a convertirse en terribles diablos que con el tiempo pues van a tomar control de la máquina y de la mente porque se están expresando, se están manifestando. Entonces, creo que cada uno en cierto nivel de conciencia somos como un poco conscientes de los defectos que se manifiestan, ¿sí? Cada quien sabrá realmente cuál es el que más le quita, cuál es el que más expresa, pero como decía el hermano, la clave está en la autoobservación psicológica. Si no hay autoobservación, la cosa está difícil, porque incluso el maestro dice que la autoobservación psicológica corresponde con la glándula hipófisis. Si no hay actividad de la glándula hipófisis como chakra agna, o sea, como autoobservación psicológica, la cosa se pone un poco difícil, porque no vamos a tener la capacidad de mirar para adentro. Y el que no mira para adentro solo verá la reacción física de lo que adentro vive. Y si no vivimos el momento, si no nos estamos en recuerdo de sí, para poder pedirle a la madre Kundalini, creo que la cosa pasarán años y no vamos a tener realmente un avance en la muerte, en la desintegración del ego. Creo que, bueno, por ahí lo hemos entendido de esa forma. No sé ustedes, los que están presentes, porque tienen la palabra, el tiempo se nos va agotando y recuerden que esto es diálogo, esto es conversatorio esotérico, esto es para que ustedes den sus opiniones, expresen su sentir y hagan de esto pues algo bien interesante también para sus vidas. ¿Qué duda, qué pregunta, qué inquietud tienen? ¿Sí? Para que pues ustedes se puedan ir también con una aclaración. No sé, de pronto Alejandro quiere darnos alguna parte ahí para que se animen los Sí, es muy compañeros. interesante lo que estaban comentando, porque indudablemente en este momento nosotros tenemos dos cosas que son absolutamente imprescindibles y fundamentales. Lo uno, que si estamos aquí es porque tenemos una sed de búsqueda. Y eso quiere decir que nuestra mónada
tienen un interés en la autorrealización. Eso es absolutamente fundamental. Entonces, cuando la persona busca, puede encontrar. El que no busca no va a encontrar, eso es seguro. El que no golpea, no se le van a abrir las puertas. Entonces, que uno esté con el interés y con las ganas es de las cosas más importantes y bonitas que le pueden pasar a una persona. Lo segundo es que la didáctica, como bien decían, de la muerte psicológica la dicta la Divina Madre Kundalini, que ella se relaciona directamente con lo que es la comprensión. Y como dicen, ella es la que nos da la comprensión, claro. Pero nosotros necesitamos la colaboración. Entonces, la Divina Madre nos puede ayudar y nos puede dar una orientación, nos puede dar una guía, pero tal vez no sea esa guía exactamente como a nosotros nos gustaría, sino que es de una forma directa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene dentro de su propia psicología, además, un elemento que ya lo ha comentado Edison en otras actividades, que es el Lucifer. Cada uno de nosotros lo tiene. Y también, obviamente, cada una de las personas del exterior también las tienen. Y evidentemente nuestro planeta también lo tiene. Y entre estos partes autónomas del ser, que todos son partes autónomas del ser de de uno u otro maestro, y hay una coordinación con la Divina Madre Kundalini y se van presentando los eventos, en el caso de los estudiantes, de tal manera que se forma una concatenación de situaciones para que podamos ver cómo se manifiesta un determinado grado psicológico. Entonces, si uno está estudiando la ira o la envidia o la pereza, en el caso, como decía la hermana, la pereza, de repente se presenta una serie de situaciones en las que a uno le dice, mira, no hace falta que te levantes más a las 6 de la mañana para llegar a las 7 al trabajo, a partir de ahora vamos a empezar a las 9. Y cuando llegamos, no te preocupes que vamos a desayunar y hasta las 10 no nos ponemos a trabajar, ¿no? Y de repente situaciones en la vida en las cuales se van concatenando con que no nos tenemos que levantar tan temprano, tenemos menos tareas para hacer. Si antes teníamos que hacer tareas que nos tomaban mucho tiempo, ahora se pueden hacer en menos tiempo y entonces delegamos también cosas que antes hacíamos en otras personas y cada vez como que vamos tendiendo a hacer menos cosas, menos actividades, que eso tiene que ver con la pereza, ¿verdad? Entonces se van concatenando una serie de eventos para que la persona se dé cuenta de lo que es la pereza, hasta llega al punto en que uno empieza a llegar tarde a todos lados, porque eso tiene que ver con la pereza. De repente nos agarra, vemos que va a llover, pero nos da pereza sacar el paraguas y nos pisa la lluvia en la mitad y nos empapamos y nos rebalamos y nos damos un golpe, cosas, circunstancias o situaciones que son didácticas. Y si uno lo toma como una didáctica, comienza a darse cuenta de cómo funciona y puede cambiar. Pero uno no podría cambiar si no lo ve. Entonces sí, la Divina Madre nos da la comprensión, pero nos da la comprensión sobre una didáctica de trabajo. Entonces nosotros tenemos que cambiar la forma de ver el mundo, que es lo que normalmente nos han enseñado en la sociedad, que es a reaccionar. Entonces la persona suele ser muy reaccionaria. Todas las cosas que pasan a nivel exterior, uno o critica o condena o emite un juicio, pero rara vez lo toma como la oportunidad de descubrir en el momento que se va a manifestar ese grado psicológico, cómo lo hace. Entenderlo, verlo, llevarlo a la meditación, eliminarlo y comenzar a conquistar entonces esos valores o esas virtudes. Y una de las formas más fáciles de hacerlo es, por ejemplo, llevarle la contra al agregado psicológico. Entonces vamos a suponer que uno viva en una quinta planta de un edificio, salimos a hacer la compra y se nos olvida el pan. Uno llega a la casa y se da cuenta de que el pan no está. ¿Y qué hace? Pues en vez de pedirle a otra persona que vaya a buscarlo porque estamos cansados y aunque sea verdad, la persona, sin emitir ningún tipo de protesta ni de queja, vuelve, lo va a buscar y sube. Y en ese momento la persona siente que se le abre el pecho, siente que se desgarra,
siente que se muere, siente una gran molestia. Y Claro, uno lo hace de todas formas. Y a medida que va practicando de esa manera, se comienza a desarrollar lo que es la diligencia. Y entonces llega un momento en que la persona es capaz de hacer aquello que tiene que hacer sin protestar, sin quejarse, por convicción, y lo hace con energía, con vitalidad, con cariño, y se va muriendo esa pereza y van haciendo una virtud, que es la virtud del alma, que es lo que Dios ha venido a buscar en la materia. Eso es la autorrealización íntima del ser. La claro. autorrealización es Ahí- conquistar esos valores. o sea que en otras palabras, bueno, de acuerdo al ejemplo que tú estás poniendo, si pudiéramos ver un poquitito más allá y saliéramos a la calle, ¿qué veríamos? ¿O qué nos veríamos a nosotros mismos? Porque cada persona va controlada, su máquina humana, por tal o cual defecto psicológico. Entonces, estos van por aquí, poseídos por una fuerza que quiere hacerle daño a otro. Este va con la pereza, este lleva la ira, este lleva el rencor, este lleva el odio, este lleva los celos, va dispuesto a discutir con su esposa porque está lleno de celos, este está lleno de codicia, está esperando la hora para poderse meter, para poder aprovecharse de la cuenta bancaria de otro. Este va por aquí porque va detrás de una dama que va sola en el camino, este va lleno de ira porque pues está bravo con la vida, está bravo con el gobierno, está bravo con los que dirigen el país. Este va allí protestando y protestando y protestando, y este va lleno de depresión, este está lleno de angustia, y todo el mundo en el bus, en el metro, en su carro, lleva una problemática, y no le damos espacio a la manifestación de la conciencia, a la virtud, a los dones, al alma, sino simplemente somos una maraña de elementos psicológicos que están controlando y dominando y no dejan que esa pequeña luz aflore para que la persona descanse de todo ese ajetreo de todos los días donde el ego siempre vive tomando las decisiones y no hay unas decisiones realmente con sabiduría por parte de nosotros de lo que tenemos que hacer. Y si eso está pasando, entendiendo de cómo se está desenvolviendo el tema, o sea, ¿dónde está la madre Kundalini entonces? ¿En dónde está el ser? ¿En dónde está eso bonito del alma? ¿En dónde está Dios en el interior de la humanidad? Porque no le damos espacio, no le damos expresión, no los dejamos manifestar. Y en el momento que se aflora una pequeña virtud de un ser humano, de una vez pensamos que somos tontos porque estamos expresando algo bonito, algo bello hacia los demás y nos escudamos, formamos cascarones y queremos protegernos porque pensamos que nos van a hacer daño si expresamos lo bonito que tienes en el corazón, que tienes en el alma. Y ahí es donde está la causa de por qué nos hemos vuelto unos seres humanos desconfiados, unos seres humanos que siempre estamos como que eh, pensando que qué me van a hacer, que qué me van a quitar, que qué me van a dañar. Y miren ustedes cómo nos volvemos seres humanos que tenemos tapias y muros de contención porque no queremos que se pasen, porque no queremos que nos miren, porque no queremos que nos saluden y nos sellamos por todos lados y o sea, es una cuestión tan tremenda que uno ve afuera y se da cuenta que detrás de todos esos comportamientos humanos no hay más ni menos que la falta o carencia de la virtud, del alma, de la esencia, de la conciencia. Porque si los seres humanos actuáramos por conciencia, por alma, pues realmente, como dice el maestro, esto sería un paraíso todavía, pero no lo es porque nos hace falta esa fragancia real y auténtica del alma para con los hermanos y de los hermanos o la humanidad para con todo el resto de la humanidad, porque ahí es donde está realmente el problema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para comprender 49 regiones del inconsciente? ¿Cómo vamos a hacer para comprender el ego? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para integrarnos realmente con la Divina Madre, para integrarnos con Dios, para pedirle la ayuda, cuando nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos y lo que somos gravita es en otra cosa totalmente diferente? O sea, concluyo aquí diciendo que lo que decía el hermano ahora, realmente deberíamos todos que focalicemos, que conectemos,
porque, porque ir hacia la búsqueda de la autorrealización íntima realmente que tiene un peso muy grande, porque es escaparse de toda esta mecánica. Vivir dentro de la mecánica, pero no ser parte con la mecánica, es realmente tener uno el control, y es un control de trabajo en sí mismo para no ser víctima ni esclavo de lo que lo está esclavizando a uno todos los días y no le deja ver la luz, sino que le deja ver es esta malla, esta ilusión que uno considera que es la realidad, que es la verdad, pero que simplemente no es, porque es la realidad que el ego ha formado y es la que él le gusta, la que él quiere, más no es la realidad del ser. Así que hermanos, tienen la palabra de dar su opinión, de dar su sentir, de expresar con sus palabras si están de acuerdo con el tema que se ha desarrollado, porque pues el tiempo ya se nos está agotando y ya la última o próxima conferencia que viene va a ser sobre la parte energética, sobre las protecciones, las ayudas para nosotros, entender que hay otras fuerzas que trabajan para desmotivarlo a uno a seguir adelante y que hablemos un poco más de la Divina Madre Kundalini, que hablemos un poco más de esa fuerza que nos ayuda. Pero bueno, esto depende de que ustedes den sus aportes, de que ustedes expresen que si están contentos, les ha gustado, ha valido la pena que nos conectemos a estos estudios. Les puedo decir que la conferencia anterior creo que va a completar como 500 visitas en el canal de nosotros y pues para mí eso es una ganancia, que vayan a completar 500 visualizaciones cuando nosotros muchas veces hemos hecho conferencias, recuerdo épocas y gastaba un poco de dinero y locales y de todo, y llegaban, si no, 5 o 10 personitas. Y era un sacrificio andar por la calle repartiendo los volantes y invitando a la gente. Hoy en día, gracias a Dios, estos medios permite colgar una conferencia y que la vean 200, 300, 500 personas. Esto es una ganancia, porque ¿cuándo íbamos a tener 500 personas en un salón de conferencias? Nunca. Pero gracias a estos medios, mucha gente se está enterando, está conociendo la gnosis y ustedes son parte de eso, porque si ustedes dan sus opiniones, dan su sentir, pues el tema se enriquece. Si no, pues concluimos hasta donde da el nivel la conferencia. Así que tienen la palabra si ustedes quieren dar un aporte. Bien, ¿quién era el que pidió la palabra? Hola, Frater Edison, buenas noches. Buenas noches a todos mis amados hermanos. Juan, bienvenido. Sí, seguro. Estamos un poquito quebrantados de salud. Mire, estas conferencias son tan magníficas que nos están haciendo ver que debemos trabajar de instante en instante, momento a momento. Así como usted nos lo ha explicado en otras conferencias. Ahora, en nuestro grupo tenemos personas que trabajan con la clave de sol o con la muerte en marcha. Se ha comentado, porque yo lo he preguntado, y me dicen que no es la muerte en marcha, que es la clave sol. Otros me dicen que no es la clave sol, que es la muerte en marcha. ¿Qué nos aconseja usted en el particular? Porque yo utilizo es la muerte en marcha. Gracias y bendiciones para todos mis amados hermanos. Gracias, Juan, por tu aporte. Lo que entendemos como muerte en marcha es que yo que sale, agregado que sale, se le pide a la Divina Madre Kundalini desintegre lo de insofacto. Sabemos que pues, no va a morir de un solo paquete, pero sí tiene ella el poder de quitarle la fuerza, de quitarle la energía, de debilitarlo, ¿sí? Para que no nos siga pues, controlando, dominando como siempre lo ha hecho. Sin embargo, cuando miramos la muerte en marcha, significa que está aplicando autoobservación psicológica, porque no podría uno pedirle a la madre Kundalini, desintégreme este elemento psicológico que en este momento lo veo, que lo estoy sintiendo, que se me está manifestando, si yo no tengo la capacidad de autoobservarme. O sea que va de la mano la autoobservación psicológica con esas peticiones que el maestro llama muerte en marcha. Y estas observaciones y trabajos psicológicos dan un terreno muy apto para que uno, pues ya en una meditación, los que tenemos la posibilidad de pedir en el trabajo alquímico que la madre lo desintegre, pues realmente nos abre muchas posibilidades de ayuda, es demasiado. Y hemos podido entender también que los que trabajan como solteros, si son
dedicados a la ciencia pránica, al trabajo del pranayama, y extienden las series y los tiempos de trabajo, pueden pedirle a la madre Kundalini que le elimine también defectos por medio de esta técnica. Y ahí vamos avanzando y vamos avanzando, ¿sí? Entonces, creo para mí, no sé ustedes, si pides el muerte de marcha es porque estás observándote. Estás mirando para adentro y estás viendo sus expresiones y manifestaciones en la mente, en tus emociones, impulsos, sensaciones. Lo ves cuando sale, cuando estás en determinado escenario, en determinado lugar, con determinadas personas, los ves. Y entonces por eso es que pides muerte para el ego. O sea que van de las dos de la mano, ¿no? La observación, autoobservación, recuerdo de sí y muerte en marcha. Lo veo para mí desde ese punto de vista, no sé ustedes si quieren dar su aporte, Alejandro, para la aclaración del compañero. Dígame, Bueno, Blanca. Bueno, porque se nos quedó. ¿Qué iba a decir, Alejandro? claro, ahí para que la muerte en marcha funcione, la persona tiene que tener un estado mínimo de conciencia. Entonces, también un estado máximo, o sea, ¿cuál es el estado máximo de conciencia? Si la persona tiene una mente muy inspirada en un momento dado, no va a haber ningún agregado psicológico que se manifieste. Por lo Es, tanto, ahí no hay ningún trabajo de muerte en marcha que se pueda hacer. Entonces, por eso en algunas partes del cosmos se hace muy difícil la eliminación del ego, porque la persona tiene un estado de conciencia que como no se manifiesta, es más difícil, pero al final se puede. Como nos comentaba el maestro Samael, ¿no? Que en Marte ya no tienen falsa personalidad y lo que les queda de grado psicológico se les queda un poquito difícil de terminar de eliminar, pero al final poco a poco se va haciendo. Lo cierto es que si uno tiene un estado, por ejemplo, como dice el maestro Samael nos dice que para eliminar el ego, uno tiene que estar en un estado de vigilia, de autoobservación, no de inspiración, ni de un estado muy exaltado de conciencia. Nos dice autoobservación. Eso significa que uno está aquí y ahora y se está dando cuenta de lo que pasa afuera y de lo que pasa adentro. Pero no tiene una gran cantidad de luz, sino sencillamente está en recuerdo, por decirlo de alguna forma. Entonces, se sucede un determinado evento y como uno está en estado de vigilia, se da cuenta que llegan esas impresiones a través de las ventanas de los sentidos, impactan en nuestra psicología, la personalidad dirige esas impresiones a la región que considera que es más adecuada de acuerdo a las experiencias del pasado para reaccionar y entonces aparece un estímulo. En el caso, por ejemplo, de la lujuria, típico en el caso al menos de los varones, que del que puedo dar testimonio porque otra cosa no me acuerdo, ¿no? Uno de repente en verano pues ve de repente unas minifaldas, por decirlo de alguna manera, y esas impresiones entran a través del sentido de la vista, impactan en la personalidad y la personalidad va directamente a llamar a la lujuria y comienza en ese momento a expresarse a nivel intelectual una serie de pensamientos, a nivel emocional una serie de sentimientos y si la persona se identifica con eso, se fascina y se duerme, pierde el estado de recuerdo de sí y va igual le dice un piropo a la chica. Podría pasar y esperemos que si está casado no pase de ese piropo. Entonces, si la persona va a hacer la muerte en marcha, se tiene que desidentificar y tiene que separarse entre observador y observado. Observar, darse cuenta de que eso está pasando en nosotros, pero que no somos nosotros. Entonces, en ese momento en el que uno ve que no somos nosotros, sino que es una manifestación que se está expresando, comenzamos a tener una comprensión. Ahí es cuando la madre actúa. Comenzamos a tener una comprensión de lo que está pasando y si uno se pone con voluntad, se va separando y extrae parte de la conciencia de ese grado psicológico. Por eso es muerte en marcha, porque con la fuerza que el agregado psicológico vino para manifestarse, como nosotros lo estamos observando, esa misma energía con la que él vino para esa manifestación es
lo que lo mata. Es como decía el maestro Lasmi, la muerte del escorpión. Él se pica a sí mismo. El agregado psicológico, para manifestarse en la persona, invierte un porcentaje de energía. Si la persona no se identifica lo suficiente y se separa y lo autoobserva, no llega a compensar la energía que invirtió y entonces se va debilitando, se va debilitando, se va debilitando. Más la comprensión y, como decía Edison, uno le pide a la Divina Madre que elimine eso, las partículas que se van desprendiendo de la esencia que está dentro del sagrado psicológico comienzan a nacer en el corazón de la persona como la virtud que está detrás de ese defecto, que en el caso de la lujuria sería la castidad, que la castidad sería la capacidad que la persona tiene de no mezclar hidrógenos, es decir, no contaminar su energía, no contaminar la semilla, que por lo que entiendo es la invitación para la próxima clase. La calidad de la semilla muy relacionada con la capacidad que tenga la persona de transformar las impresiones y obviamente todos los alimentos. Así es, así es. Hermanos, ¿quién tiene pregunta, dudas, inquietud? ¿Le quedó algo en su mente que no lo entendió? Pues tiene la palabra, no le dé temor, no tenga pena. Recuerde que eso también es un agregado psíquico y pues tiene el derecho de expresar. Ok, gracias, Frater Edinson. Gracias al otro hermano. Ujú. Y eso es lo que yo hago, Frater, que yo lo detecto, como él dice, se asoma en la ventanita y uno lo ve y enseguida procedo a hacer el trabajo. Claro, yo ese trabajo lo hago de instante a instante, porque ya recuerdo una conferencia que usted nos dio, Frater Edinson, que nos indicó mucho, nos hizo mucho hincapié en que agarráramos el sabor trabajo, el vicio trabajo. Y de ahí he tomado esa iniciativa y ese punto de apoyo, el vicio de trabajo, y lo tengo muy constante, muy a menudo. Yo puedo estar en cualquier sitio sentado esperando o algo, en un transporte público, voy trabajando, voy haciendo todas mis peticiones desde ese momento que usted nos explicó el sabor trabajo, el vicio. Y así como le expliqué el hermano, es que yo hago, pues yo lo veo, lo detecto y enseguida. Bien, se nos, se nos fue la voz del compañero Juan. A ver si me escuchará. Bueno, mientras vuelve y conecta Juan, se nos fue la voz. ¿Algún otro hermano quiere aportar? ¿Quiere expresar? ¿Ninguno? Bien, poquito